Bueno, hola. Bienvenidos a la mesa. Efectivamente. Bueno, bienvenidos a la mesa. Inauguramos un nuevo proyecto en Playground que es La Mesa. Va a ser el lugar donde compartamos con creadores, arquitectos, gente en general, vivencias, experiencias. Hablaremos de temas relacionados con la arquitectura, con el arte. Para ello contamos, obviamente, con nuestro queridísimo Marc Valero. Hola, Marc. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Frase mítica, ¿eh? Frase mítica. Pues efectivamente empezamos hoy la mesa, que va a ser este lugar de debate, de diálogo, de conversación, donde, bueno, fluiremos y será como, bueno, un lugar de encuentro, ¿no? Hoy, el día de hoy, vamos a empezar con un tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con una experiencia, ¿no? Que hablamos tanto esto de experimentar la arquitectura como una manera de aprender de ella. Y vamos a hablar de qué tema, Marc. Bueno, de la Solo House. Solo House es un proyecto que ya se lleva haciendo desde hace tiempo. Estas construcciones, ¿no? En el paisaje de Tudela. Y bueno, aquí tendremos a Ana para que nos cuente un poco más sobre el proyecto y la experiencia que ella tuvo allí. Exacto, es decir, tenemos que decir que Ana vino conmigo, bueno, éramos un grupo de personas que visitamos esta Solo House en Teruel, que para los que no conozcan el proyecto, echar un vistazo a la libreta que os hemos enviado este mes, donde ponemos fotografías y textos, bueno, de conclusiones de esta experiencia, pero hoy queríamos abordar el tema con una persona que estuvo allí con nosotros, ¿no? Ella es Ana Ibarra, te voy a presentar antes de que empecemos. Ella es Ana Ibarra, amiga, conocida, querida, arquitecta, por supuesto, es de Alicante, estudia arquitectura en Valencia. Después de estudiar arquitectura, ella siempre tiene esta necesidad y esta vocación de ser grande en lo que hace, en este caso es la arquitectura. Y por eso empezó su recorrido nómada, como tantos hemos hecho, ¿no? Trabajando en distintos lugares. Empezó trabajando con Menis en Tenerife unos años. ¿Cuántos años por ahí? Casi un año y medio. Un año y medio. Y luego, bueno, pues vino a Olot, donde estábamos nosotros y donde tuvimos el placerazo de conocerla. En Olot trabajando con RCR y desde entonces, hay 4 años ya, ¿no? Sí. Bueno, ahora colaboro como arquitecta externa, ya no estoy contratada allí, pero vale. Ahora colaboro desde Valencia. Muy bien. Y con proyectos, ahora intentándolo por mi cuenta, a partir de lo que he conseguido o intentado aprender estos años, pues intentarlo por mi cuenta. Pues el año pasado, por estas fechas... Ana es una crack. Ana es una crack, así. Pero no se encuentran muy objetivas, pero lo agradezco. Claro que es una crack, por supuesto. Cualquiera que la conozca, es decir, seguro que los miles de oyentes que tendremos en la mesa reconocerán a Ana. ¿Te imaginas que decís? Ana, bueno, la hemos traído, pero es un poco mediocre, pero es la hemos traído porque la verdad... Para todos aquellos que no conozcáis a Ana y que queráis conocerla un poco más, pues podéis acceder a su Instagram, ¿no? ¿Cuál es, Ana? Claro. Ay, Dios mío, que me he hecho un Instagram que me hace un mes, que si era muy analógico. Pero eso es lo bonito, ver los comienzos de las cosas, son los más originales, los más auténticos. Luego, esto es, lo colgaréis, no podemos decir, como ponemos debajo. Sí, es decir, el link. A mí, suscríbete. La campanilla. Bueno, sí, luego lo pondremos. La campanilla. Esto es muy importante, que supongo que, claro, si te suscribes, YouTube te avisa de que hay algo nuevo, y si te lo pierdes, tenemos que decir que la mesa va a ser una cuestión hilada, como es la libreta, ¿no? Que cada sesión forma parte de una experiencia completa, de un recorrido, y si te pierdes un vídeo, pues ya esto es como una serie, el siguiente no lo vas a entender. Exacto. Bueno, pues hoy vamos a hablar con ella efectivamente de esta experiencia en Solo House. Estuvimos 3 días, íbamos con la intención efectivamente no tanto de pasar un fin de semana recreativo, sino realmente ir a experimentar una arquitectura muy singular en un sitio muy singular. Pero decir que para nosotros esto es muy recreativo, lo que pasa es que a lo mejor para la gente que no está tan metida... Es verdad, no íbamos a estudiar tampoco. Esto nos parece, o sea, nos lo pasamos súper bien. No, claro. Pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿La experiencia esta de dónde surgió?
es que vosotros queríais ir, es que alguien se lo propuso a alguien, ¿cómo? La experiencia surgió de que, bueno, era un proyecto que conocemos hace tiempo y teníamos muy pendiente de ir, nunca se veía el momento y pues mi queridísimo novio, Tomás Klimczyk, desde aquí te mando un beso, tuvo un detallazo de por mi cumpleaños regalarme pues esta experiencia con 6 personas, ¿no? Y fue un momento porque él era uno de los invitados, ¿te imaginas? Por supuesto, y luego tenía la oportunidad de invitar a otras 4 personas. En este caso invité a, obviamente, mi amiga Ana Ibarra y su chico Eric, porque, bueno, obviamente tenemos esta pasión por la arquitectura y ya habíamos hablado de esta casa y era una oportunidad maravillosa. Y por otro lado también invité a 2 amigos, mi familia, mi prima Laura. Y clientes. Y claro, y su novio Pedro, y los invité, no tanto por la amistad, que también, esto como lo escucho no van a matar, sino porque eran mis primeros clientes, y esto es una historia bonita, ¿no? Eran mis primeros clientes, bueno, me mandaron, ¿no?, el diseño de su casa, y en esta labor pedagógica que hay que hacer con los clientes, ¿no?, de convencerles de que la arquitectura realmente puede ser mucho más, o puedes aportarle mucho más en la vida, dije, vamos a ir a Solo House, vamos a experimentar una casa contemporánea y os vais a dar cuenta de realmente lo lejos que podemos llegar en este recorrido que el da. concepto de casa, ¿no? Que el concepto de casa puede ser muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a asociar a la palabra casa. Exacto. Yo encuentro esto una súper buena idea. O sea, se tendría que hacer más veces, yo creo, como arquitectos Absolutamente. de esto, ¿no? En el proceso de sumergir al cliente, llevarles a lugares de buena arquitectura que vean hasta qué punto se puede llegar. Efectivamente, que se les yo creo que el cliente muchas veces no es consciente de esto. Incluso debería estar subvencionado. O el Estado, mira, el Estado podría hacer un concurso, ¿no?, una selección de lugares, un concurso de arquitectos. Hacen ahí, bueno, sus arquitecturas como, bueno, sus buenas arquitecturas, por supuesto, y eso entra dentro de un programa de visitas para que los arquitectos... Educación social pues, por la arquitectura. Claro, como el programa de paradores, ¿no?, que tienes ahí estos castillos, por lo mismo, pero con arquitectura contemporánea y subvencionado, y que puedas ir con tus clientes y se fascinen. Pero es que es verdad que, bueno, al hilo de lo que decía Marc, que es que a veces la gente, cuando piensa en su futura casa, está un poco atrapada en la idea que, o sea, en sus propias experiencias, ¿no? Bueno, nos pasa a todos en realidad, con todo, con la literatura, con la música. Pero claro, a veces cuando tú intentas introducirles cosas nuevas, ellos están muy limitados por lo que han experimentado y a lo mejor les cuesta mucho. Entonces, hacerlo a través de la experiencia, no tanto de la palabra. Y tienen miedo, ¿no? Dicen, a lo mejor me puedes convencer y me animo a hacerlo, pero ¿y si luego no me gusta o luego me convence o digo? Entonces, un poco como romper esta barrera, ¿no? Que es un aprendizaje que nosotros hicimos estudiando arquitectura. Al final, cuando estudias arquitectura, la tarea del profesor es como quitarte toda esta cosa, ¿no?, este bagaje, esta mochila que traes, para vaciarte y a partir de este vacío empezar de nuevo a construir pues esta mentalidad. Entonces, esto lo tenemos que hacer súper rápido con los clientes. Y así como nota, decir que creo que me invitó a mí porque tenemos una perspectiva muy parecida de la vida, o sea, somos personas muy, ¿cómo decirlo? Como muy... inquietas, curiosas. Bellas. Eso se ve. Me refiero a que somos muy... como muy que nos motivamos mucho. Nos emocionamos fácilmente. Exacto, nos emocionamos fácilmente. De que vemos una hoja caer de un árbol y nos puede parecer que ha sido un episodio extraordinario del día. Y lo apunto hasta en la agenda. Y entonces yo necesitaba un apoyo ahí. Bueno, por muchas razones, obviamente. Esa experiencia contigo es una experiencia mucho más rica, ¿no? Pero bueno, ya aparte de esto de nuestro... A ver, para los que no conozcáis este proyecto, es un proyecto que está gestionado por 2 personas que bueno, tienen una galería de arte en Madrid y su intención era hacer una galería de arquitectura. Es decir, experimentar la arquitectura pues a través de la propia arquitectura, ¿no? Y entraríamos en el debate de cómo se expone la arquitectura. Pues ellos lo que plantean es vivir esta arquitectura. Entonces su propuesta, en un territorio bastante grande, en Matarraña, en Teruel, encargaron a arquitectos que ellos consideraban de vanguardia, jóvenes, interesantes. Es curioso porque esta selección la hicieron hace mucho tiempo y ahora de repente han conseguido una notoriedad cuando en su momento no lo tenían, a lo mejor, ¿no? Entonces hicieron este encargo a estos despachos
de diseñar y construir estas casas, son varias de ellas, no recuerdo el número, diseminadas por el territorio con la idea de que la gente vaya a experimentarlos, ¿no? Se han construido dos, una está diseñada por el despacho Office y otra por el despacho Petzogon Elreaston. Bueno, perdón, pero este apellido siempre es muy difícil. Nosotros la que visitamos era la de Office, creo que fue la segunda que se construyó. ¿Y cómo definiremos esta casa, ¿no? Vale, ¿cómo definiríamos esta casa? Bueno, para empezar, es verdad que ha habido, o en su momento tuvimos un debate sobre si incluso podríamos definirla como casa o no, pero realmente es lo que es. Es una casa, lo que pasa es que rompe mucho lo que decíamos con la definición tradicional de casa. Al final yo creo que es el resultado de un ejercicio que hicieron los arquitectos de entender muy bien el paisaje y el sitio donde está ubicada. Como dice Rubén, está en un territorio muy extenso, o sea, el hecho de llegar ya es un recorrido muy, muy largo y está colocado en la cima de una loma, de un collado, que está técnica. Justo en el límite superior de un valle. Quiere decir que lo que tú tienes enfrente es la pared de una montaña que está situada bastantes kilómetros más allá. Entonces es un punto de vista muy privilegiado, tienes una vista lejana, no hay límites. Yo creo que ellos intentaron hacer un ejercicio de cómo formar parte de ese paisaje, o sea, no como observadores, sino cómo participar de ese paisaje, cómo atraparlo. Es que es un poco esto, cuando, fíjate, estamos diciendo, ¿cómo ves esa casa? Todavía no me has hablado de la casa, estás hablando del lugar, porque realmente la intención de esto es habitar un lugar. Exacto, es decir, exacto. El motivo no era voy a una casa, vivo la casa, ajeno a lo que está pasando, no, la intención de este proyecto es en plan, el lugar ya existe, que es un vacío dentro de una vegetación en lo alto de un collado con unas vistas, y hay que habitar este lugar. Y para esto hay que hacer una construcción que me dé un servicio, pero que potencie pues esta experiencia de vivir. Exacto, este casi territorio, que ¿no? ni siquiera, que de alguna forma no transforme la experiencia del lugar, sino que tú puedas habitar ese paisaje, exacto, experimentar ese paisaje. A través de la arquitectura. O apoyados en la arquitectura. ¿Y esto era una indicación para todos los proyectos que se tenían que integrar en el proyecto, sí, en la naturaleza, perdón? O... Yo creo que, bueno, está bastante abierto porque el otro proyecto no da esa sensación, ¿no? Pero sí que como premisa les dan, digamos, replantearse el concepto de segunda vivienda. Podríamos decir que no es una primera vivienda con todas las comodidades que se necesitan, ¿no? Por tanto, una segunda vivienda y, por supuesto, integrados en la naturaleza o teniendo una relación con la naturaleza, que también decíamos que puede ser una relación visual, ¿no? Lejana, como observador, o en este proyecto diríamos que es una experiencia táctil, física de pertenencia, ¿no? De estar en este paisaje realmente. Sí, pero por ejemplo, decíamos, el otro proyecto es mucho más esta perspectiva de elevarte sobre el paisaje, observarlo, generar un marco. Este proyecto, que aún no lo hemos comentado, es un círculo, es un anillo de hormigón hecho por dos planos superpuestos, o sea, tiene 45 metros de diámetro, con un gran vacío interior. O sea, la proporción lleno-vacío es muy, es muy exagerada, ¿no? Bueno, el vacío con respecto al lleno. Y todo esto lo digo porque, pues no sé por qué lo he dicho. Estamos definiendo un poco ya en lo que es la construcción en sí, ¿no? Como dicen, son estos dos anillos de hormigón, separados 3 metros, que obviamente definen la altura habitable, con este gran vacío interior. Yo creo que lo decía. Bien. Por lo que hablamos en su momento, que es que, claro, con este círculo ellos eliminan, o sea, no hay una direccionalidad, ellos no luego te lo indican de manera sutil, pero claramente no te direccionan a dónde mirar, no está el concepto, decíamos, de marco, de ventana, o sea, es eso, ¿no? Otra vez, tú no estás ahí para mirarlo de manera alejada, sino tú estás ahí para tener casi un espacio de sombra y estar mínimamente recogido y poder vivir ese paisaje, pero yo creo que es un ejercicio que hicieron los arquitectos de manera autónoma. Seguramente, luego es bonito porque este anillo no es cerrado, es decir, dentro de este anillo aparecen unos elementos que son cerrados, pero entre ellos se generan grandes aperturas que te conectan con el lugar, de manera que con las vistas lejanas, de manera que
el exterior, no hay un fuera y un dentro, en verdad. No hay un anillo donde te sientes dentro y el fuera queda aparte, sino que realmente todo se cruza, es como un gancho en el lugar, pero te sientes fuera siempre. De hecho, los espacios cerrados están reducidos al mínimo, se corresponden con los usos más esenciales. Y de hecho, una de mis críticas era que me parecían espacios excesivamente duros y residuales, pero tú me hiciste la reflexión de que a lo mejor el objetivo de haberlos hecho así era para que te repeliesen y te obligasen a estar en el exterior. Es que este concepto es muy radical. Aquí venimos a vivir el lugar. Por tanto, estas necesidades que tienes tú como ser humano de protegerte del tiempo, dormir, ducharte, no sé qué, vale, te lo vamos a ofrecer, pero no es la experiencia a la que has venido. Entonces esto te lo vamos a reducir a algo muy mínimo. Marc, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Entonces, es que ha habido una interferencia, no sabía. Entonces, básicamente esto como pasa a un segundísimo plano, supongo que para darle protagonismo a la verdadera experiencia. De hecho, tú quieres estar fuera todo el rato. Si haces el interior muy agradable, pues a lo mejor hay una competición ahí, ¿no? Porque una pregunta, el cerramiento que había entre el interior y el exterior, que permitía esto, ¿no? Que fuese como muy permeable, ¿cuál era? Sí, esto es muy interesante. Como decía Ana, hay muchos conceptos tradicionales en la arquitectura, obviamente muy interiorizados, como puede ser el concepto ventana, ¿no? Dices, bueno, una casa tiene que tener ventanas, pues a lo mejor no, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, en el que todo el cerramiento del anillo exterior es un cerramiento móvil, de manera que cuando está cerrado es de un plástico que deja pasar la luz, pero no ves a través de él, que va de suelo a techo. Cuando está cerrado, pues tú no ves el exterior, es verdad que sí que ves el patio y no tiene ventanas, pero eso se puede abrir. De manera que hay un momento que cuando lo abres, ocupa estos vacíos, digamos, que son los que se cierran, pero el espacio interior se abre absolutamente al paisaje. Por tanto, es una sensación maravillosa de tengo mi cama, es muy doméstico, tengo mi mobiliario, pero es que estoy en mitad de la naturaleza. Ya, sí, eso es verdad que esa sensación se produce. Yo encuentro muy distinto a veces, ¿no? Que decimos, hostia, vamos a hacer una ventana aquí que marque el paisaje para que como que tengas la sensación de pertenecer a este paisaje, pero contando esta vuestra experiencia, como que me siento, ¿no? Que cuando estás en un lugar así estás muy alejado en realidad de la naturaleza. Que vivirla de la manera que la hicisteis vosotros, pues te puedes sentir mucho más acogido, ¿no? Por ella. Creo que me cuentes un poco, Ana, cómo era la casa, porque yo me lo imagino, vale, estos dos círculos, pero después dentro, ¿qué pasaba? Vale, yo creo que lo interesante de la casa es que no hay un dentro, o el concepto de dentro está muy reducido. O sea, al final lo que tú entiendes como el espacio de la casa es lo que existe entre estos dos círculos de hormigón, pero que no tiene ningún perímetro construido. Los espacios que son de uso más íntimo, ¿no? Como las habitaciones, los baños, sí que están encerrados por unas cáscaras que ocupan una superficie muy pequeña y que además están rodeados, el cerramiento es espejado, entonces reflejan el entorno, se desdibujan mucho. Pero lo que, por eso decíamos que el concepto tradicional de casa cambia mucho porque lo que es un espacio construido, o más que construido, un espacio limitado físicamente, es muy reducido, hasta el punto de que casi es incómodo estar mucho tiempo dentro, como para obligarte a estar fuera. Y eso hablábamos de que también generaba dinámicas interesantes entre las personas que estábamos en la casa, porque Rubén era el único que nos conocía a todos. Luego entre los demás pues no conocías a una o dos personas, pero no nos conocíamos. Y claro, allí los límites arquitectónicos prácticamente no están. Sería muy raro tú encerrarte en tu habitación totalmente opaca a pasar la tarde. Entonces se creaban límites sociales. O sea, si alguien se quería aislar, se alejaba, ¿no? Al final es una circunferencia de 45 metros, te puedes alejar bastante, pero la gente te ve. O sea, es el vacío lo que genera esa privacidad, hace también que nos conozcamos a otro nivel, porque entiendes cuando alguien necesita estar solo, cuando alguien está más sociable. Sí, y esto tiene que ver con esta dimensión tan grande del círculo, ¿no? Es decir, tú podías irte por ahí a explorar, a hacer tus cosas y nadie lo veía extraño, que tú estuvieses a tu bola. Y era muy fácil sentirte como
solo buscándolo, ¿no? Decir, me quiero aislar y quiero tal, pero sigues perteneciendo, sigues estando en la comunidad. Entonces, eso era muy chulo, ¿no? O de darte un paso alrededor de la casa, sigues sintiendo que estás en la casa, porque el ámbito de la casa no se limita a la circunferencia exterior de la casa. El ámbito de la casa son las montañas que están a 20 kilómetros, ¿no? O ese pequeño terreno que aparece justo enfrente. Entonces, era como que, bueno, ¿Y cómo la casa era muy amplio. ¿Y cómo se percibe la privacidad en un lugar así tan abierto? Eso es muy interesante este tema, ¿verdad? Claro, no, la privacidad es algo muy, muy radical, o sea, ya te digo, como los espacios eran tan pequeños y realmente son muy opacos hacia el interior del perímetro, claro, cuando tú quieres un momento de privacidad, hay una gradación mucho más fuerte, porque puede ser que simplemente quieras estar solo, entonces te alejabas, pero seguías siendo visible, o puede que quisieras olvidarte completamente del mundo, pero entonces te encerrabas en un espacio muy pequeño. Entonces yo creo que tenías que mentalizarte que algo así como privacidad existía, pero de otro modo. Es que es muy curioso, porque yo lo pienso como individuo, ¿no? Aparte de que estés con gente, yo no digo tanto privacidad de cara a esa gente con la que estás compartiendo la casa, sino privacidad de cara al mundo exterior. Entonces, es una casa tremendamente abierta, es decir, no tiene puertas, digamos, lo que es el patio interior, por lo tanto estás súper expuesto, pero sientes que es un espacio muy privado, y hablábamos esto en su momento allí, porque no ves ninguna muestra de civilización en todo el paisaje. Es más, llega la noche y no ves ni siquiera un punto de luz, ni de un coche, ni de una farola, ni de otra casa. Entonces sientes que ese paisaje infinito, eres la única persona que está ahí. Por tanto, el concepto de privacidad se diluye porque como crees que estás solo, no hay diferencia entre lo público y lo privado. Sientes que todo te pertenece y que estás ahí solo, ¿no? Entonces, bueno, te puedes dejar una puerta abierta y dar un paseo, pues sabes que nadie va a pasar por ahí. Sí. Y que tanto como complejo turístico, eso también es una idea muy, muy bonita, que es decir, el lujo reside en que puedas estar solo y puedas tener esa mirada lejana sin elementos construidos, y que ellos lo planteen de esa manera. O sea, ellos quieren construir muchos proyectos, pero al final los proyectos no se ven entre sí. De hecho, hay otra cosa muy interesante, que es que ellos proponen la instalación de instalaciones artísticas, el emplazamiento de instalaciones artísticas en el paisaje, de forma que tú puedes recorrer todo el valle viendo el paisaje a través de la mirada de otras personas, de otros creadores. Pero esto lo introducí ahora porque cuando hicimos nuestra propia ruta, desde el fondo del valle y mirabas al punto donde estaba la casa, tampoco la veías. Entonces esto era súper interesante porque tú desde la casa sientes que dominas el paisaje, pero desde el paisaje no ves la casa. Y eso es muy bonito porque quiere decir que los proyectos que en un futuro se sitúen frente a ella, si lo hacen bien y siguen la misma estrategia, pues crearán este tejido en el que este valor súper exclusivo se mantendrá. O sea, todo el mundo continuará pensando que está solo. Exacto. En un entorno en que llegará un momento que no estará solo, habrá más proyectos. Pero... Totalmente. Hablando de nuevos proyectos en la zona de Solo House, hace un mes ahora salía la noticia de que Smiljan Radic quería construir un hotel. No sé si os suena. La verdad es que tiene muy buena pinta por las fotos que he estado viendo, pero ¿hasta qué punto esto va a dañar un poco esta sensibilidad? Bueno, sensibilidad no, porque supongo que lo hará bien, pero en la afluencia de gente, ¿no? Que haya tanta gente en un mismo lugar. Ya, no, claro, es que aquí es muy delicado porque cuando vamos hay muchas cosas que pasan a un segundo plano y muchas de ellas a un primero. Para nosotros esto que decimos de estar allí por la noche y no ver otra luz es fundamental. En el momento en que se viesen luces, que tú tienes presencia de la civilización, creo que el efecto disminuye bastante. O en el caso de que de repente ese anillo, en vez de ser tu casa, sea una serie de habitaciones compartidas con gente, pues sería un efecto absolutamente distinto y no tendría nada de interés. Porque lo que hablamos, y esto es muy interesante que lo abordemos, es cómo te sientes estando en este lugar, ¿no? De qué te transmite y cómo te sientes, ¿no? En plan, cómo te cambia la personalidad
cómo te enfrentas a este lugar y lo que decíamos es que sentíamos mucha libertad. Tú te ves en este lugar, en la naturaleza, solo y te sentías libre para dejar de comportarte como un adulto, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto, era un espacio muy lúdico también porque las propias texturas, yo que sé, con las superficies de los espejos, Bueno, ¿sabes? tuvimos 3 horas antes del imbécil, ¿no? Digo que por eso me llevó, porque soy una persona que en ese sentido le sigue mucho. Interactuabas mucho, pero lo que has hecho tú de la limitación, claro, no te cohibes de ninguna manera porque dices, no hay nadie a mi alrededor, he traído a mi círculo íntimo, pues ya está. O sea, nosotros, por ejemplo, que en casa cantamos un montón y tenemos vecinos, pues imagínate, allí es que podías hacer una montar con libertad absoluta. Exacto. Fíjate cómo será que Tommy y yo llevamos los primeros, llegamos, apagamos el coche, dejamos la maleta, vimos la piscina y sin hablarlo entre nosotros nos desnudamos y nos metimos en la piscina. Es decir, es como que directamente el agua estaba congelada, pero bueno, luego nos pusimos al sol, pero era como una cosa que es que te llamaba, te decía, libérate de todo, en plan, y lo de quitarse la ropa era como libérate de todo porque estás aquí en mitad de la naturaleza y tienes la libertad de hacer lo que quieras y nadie te va a mirar, nadie te va a juzgar. Y te digo, si de repente llegan ellos y nos ven ahí desnudos bañándonos, es que no me hubiese yo tampoco sorprendido mucho. Digo, pues mira, aquí estamos, ¿no? Pues, ¿para qué vienes? Si sabes que como me pongo ¿Para qué vienes? Pero es verdad que hay una cosa en esto como de desurbanizar y descivilizar también, que has comentado tú antes, que es, claro, igual que no hay el conducto de entrada, tampoco hay el concepto puerta. No. O sea, tú no entras a ningún sitio, forma parte, todo es un poco vivir en lo salvaje. Sí. Con esa destrucción del límite, eso está muy guay. Es que son todas estas pequeñas cosas que de repente pues tienen un concepto muy fuerte y todo contribuye a este concepto. Esto es algo que insistimos siempre mucho, ¿no? De que en el momento que te metes en el mundo del detalle o en el mundo de tal y no estás siendo fiel a ese concepto, toda la experiencia pierde valor. Y creemos que aquí todo contribuye mucho a... Es verdad que yo ahí tengo un poco la crítica, que me parece que la materialización de los espacios, pues quizás en ese sentido no continúo tanto esta línea de ser muy, muy radical con el concepto. O sea, a mí me parecía que, por ejemplo, en el espacio salón, que incluso la misma existencia del espacio salón, luego decía, pues a lo mejor que no habría hecho falta. Más abstracto los usos a lo mejor. Exacto. ¿No? Pero luego además, dentro de ese espacio, sí que se reproducía, o sea, era una atmósfera que podía ser un apartamento en Nueva York, o sea, con unos materiales y unos detalles, pero que a lo mejor no iban en continuidad, que podían, algo tan radicales, podían haber sido también muy radicales en ese sentido. Exacto, ¿no? Pero es que nadie es perfecto. Es que al final, estos son como experimentos, son como casas de experimentos, y bueno, el experimento puede ir por un camino o por otro, ¿no? Si los abordas todos, pues igual también, como no sé, se diluye ahí el tema, pero es verdad que yo también estoy de acuerdo con esto. Sí. Vale. Termina, Ana, no te quiero cortar. Me da la sensación de que la sensación en la que pusieron tanta energía y tanto esfuerzo por conseguir un concepto muy potente y llevarlo hasta el final, y que lo hicieron en el 99,9% de lo que constituye un proyecto, que me da la sensación como si en el último 0,01% se hubiesen cansado ya, ¿sabes? Es decir, mira, yo que soy, tío, hazme este acabado como sea este detalle y ya vámonos a casa, por favor. Ya, total. O el presupuesto a lo mejor le llegó ya al punto de maneta y la barata, ¿no? Exacto. Por la carpintería de 15 centímetros sobre eso es lo que quiero decirme de aquí, ¿no? Ya esto pasa a veces. Bueno, que me estáis bajando las expectativas. Yo... No, para nada. Yo os quería preguntar, alguien como yo que aún no ha ido a la Solo House y que realmente me fascina y la verdad es que es algo que quiero hacer, ¿cómo se hace para reservarla y cuánto tiempo me recomendarías estar allí para realmente vivir bien la experiencia? O sea, ¿hay un mínimo, máximo, como... ¿Mínimo máximo de qué, de personas? De tiempo. Vale. El tiempo de estancia, ellos lo que tienen es que en verano solo la alquilan mínimo por semana, no puedes ir un día. Vale. Mínimo por semana. Primavera y otoño puedes alquilarla creo que mínimo 2 días. Y en invierno directamente no la alquilan.
Por esto de que decimos que, bueno, Sí, pues muy de que bien. hace mucho frío y la experiencia es el exterior. Entonces Ya, ya sí. es incongruente ir allí a vivir el Sí. exterior nevando y con menos 20 grados, ¿no? Entonces es esto, puedes ir 2 noches en otoño y primavera, que ya me parece una muy buena época Sí. para ir. Y máximo son 6 personas, porque son 3 habitaciones dobles. ¿Y para vosotros fue suficiente 2 semanas? ¿Llegó hasta el punto de No, cansaros? estuvimos 2 días, no 2 semanas. 2 días, 2 imagínate. días. Sí, perdón. Estuvimos 2 días. A mí se me hizo corto. Sí, yo habría estado A mí más se me tiempo. hizo corto porque, aparte ya octubre los días eran más cortos, llegas así con la emoción, Sí, tal, pero cuando hablamos de que es una casa para aislarse, tú piensas que tú vienes de tu casa, de tu vida, de tu tal. Entonces yo creo que tiene que haber ahí unos días de adaptación hasta que ya de repente, bueno, claro, pues te sientes muy hasta que tú integrado, ¿no? puedas, exacto, vivirlo como una experiencia. Claro, cuando estás tan poco tiempo, la casa te choca tanto que no deja de Sí. ser como una anécdota, Sí. no estar ahí. Y está guay poder alargarlo para poder realmente, lo que dices tú, vivirlo como dentro, generar una rutina dentro de ese Y que espacio. quieres hacer muchas cosas, ¿no? En plan, en esos días, pues vamos a ir tal, pero yo creo que sería interesante cuando de repente ya lo has hecho todo, lo has visto todo y ahora dices, bueno, pues me voy a estar aquí en tiempo que necesite o me voy a ir a este lugar que me gustó mucho y quiero verlo en este momento del día, ¿no? En este atardecer, en este... Sí, porque eso no lo hemos comentado, así que es que aparentemente es muy aleatoria la distribución de los vacíos, ¿no? Cuando tú vas, bueno, casi todo es vacío, pero entre los espacios cerrados, pues claro, lógicamente están estas aberturas, y luego nosotros, eso, que somos unos motivados, y entonces íbamos todo el rato, ¡ay, vamos a mirar por aquí! ¡Vamos a mirar por allá! Ahora vamos, claro, al final nos dimos cuenta de que están muy bien pensadas porque Sí. van siendo el recorrido del sol, hay un sitio porque es el amanecer, otro el atardecer. Entonces, claro, eso también te das cuenta, o si tu nivel de intensidad es muy alto, te das cuenta pronto, y si no, necesitas que la experiencia sea más larga. Sí, exacto. Y también creo que es una experiencia para hacerla con gente. Fíjate que uno de los conceptos es estar aislado, pero a mí me gusta que sea una experiencia compartida, no con un número grande de personas, pero un número reducido y de confianza. Puede molar. No, solo puede ser genial. Es verdad, a lo mejor tendría que volver solo para ver cómo es. Pero yo creo que estando solo ahí pensaría, ay, qué guay que estuviese esta persona. Ya, o sea, yo. No, pero porque también es, claro, al ser tan grande y de repente ves, yo días antes me imaginaba, oye, estas temas alrededor de un fuego, ¿qué temas de conversación van a salir en estos sitios? Porque ahí hablas de cosas que, pues aquí no hablaríamos, por ejemplo. Porque, no sé, te ves como más fluyendo, ¿sabes? Te ves fluyendo, te ves abierto, te ves... ¿Llegamos a hacer lo de los móviles? ¿Lo de apartar los móviles? Yo no me acuerdo. Yo Pues creo que no. me acuerdo, pero es verdad que nuestra intención era dejar el móvil en una casa según llegásemos y recogerlos. Sí, pero yo creo que eso no llegó. Pero queríamos hacer tantas fotos y tanta cosa que tenemos el móvil con fotos. También es eso, ¿no? Es también encontrar las personas que van a tener la sensibilidad y van a entender el espacio para fluir, ¿no? Dentro de este espacio. O aunque no entiendan nada, sino que lo ven como una experiencia para bueno, estar abiertos y que surja como tenga que surgir, ¿no? Claro, pero sí que tienes que ir con una mentalidad flexible. Sí. O sea, tienes que ir un poco dispuesto a que te sorprenda. Y no tanto de voy a ver algo, a retratarlo, que eso es algo que me pasa a mí, de voy a ver algo y a hacerle fotos y tal, no, es voy a ir a vivir algo, ¿no? Dedícate 2 horas a hacer las fotos que necesites, que lo vas a necesitar, y luego ya libérate de todo y vive el lugar. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de esta casa? Anécdotas, ¿qué anécdotas podemos contar? El tema del espejo es muy divertido, o el tema de las instalaciones, como os digo, ¿no? Ellos tienen esta galería de arte y en verano creo que ya estas instalaciones no están. Cada verano con unas nuevas instalaciones eran bastantes, ¿no? Y todas tenían que ver tenían un punto de creativo, ¿no? Yo, por ejemplo, en una biblioteca, en un lugar muy expuesto al paisaje, había una cajita con muchísimos libros y tumbonas, ¿no? El laberinto. O el laberinto, ¿no? Que era súper interesante también. O la de las campanitas. Había una que era un paisaje entero en el que había, bueno, un paisaje entero, expresiones un poco. Ya. Era un paisaje, un prado. Era una superficie muy abierta y habían puesto estacas de madera en las que colgaban campanitas, ¿de acuerdo? Entonces cuando soplaba el viento,
sonaban todas. Paisaje sonoro, digamos. Paisajes sonoros, exacto, eso es lo que yo quería decir. Y luego el territorio es muy interesante porque es un valle, pero tiene, bueno, está muy contrastado, hay puntos de valle muy estrecho, muy vertical, hay una zona de cueva brutal, ¿no? Que es como entre cima y cueva, que había unas instalaciones que le daban como, bueno, este concepto de ser un espacio habitado. Estos volúmenes muy, ¿no? De land art, de, ¿cómo se llama este artista? Ay, sí, los de hormigón blanco. Los de hormigón que me encantaron, ¿no? Como muy Donald Judd, ¿no? De estos volúmenes que también te están marcando, ¿no? Están generando espacios entre ellos. Siempre que quiero pensar en Donald Judd. No sabes si es Judd o Judd. Siempre pienso en Jude Law, siempre sale de las esculturas de Jude Law. En McDonald's Jude Law. Que mezcla de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión podemos decir que es un gran ejercicio para experimentar arquitectura. Sí. Es una nueva manera de poner en valor un territorio que está muy deshabitado y tiene un potencial brutal, como puede ser el de Teruel. Sí, totalmente. Entonces, bueno. Y también una buena forma para introducir en la arquitectura contemporánea a gente que no está relacionada con la arquitectura. También es interesante, porque es súper lúdico. Aunque pueda parecer muy duro, es amable, es una experiencia totalmente alternativa. Entonces yo a la gente que se está introduciendo en el mundo de la arquitectura, pero no está muy, claro, no es tan conceptual como para que no pueda disfrutar de la experiencia, pero es lo suficientemente conceptual como para que te cambie los esquemas. Yo creo que es muy recomendable. Sí. O a la gente que tenga estos proyectos, ¿no? De decir, oye, pues a mí me gustaría tener esta segunda casa en la montaña, pero es verdad que tenga un concepto, o sea, una experiencia distinta a la habitual, pues les animamos a que sean, bueno, radicales y abiertos y que un buen arquitecto se diseñen, bueno, pues una cosa especial, ¿no? Exacto. Un buen arquitecto. Exacto. Como nosotros. Oye, pues muy bien, Ana, nos ha encantado que estés con nosotros hablando de esta experiencia. Estoy súper contenta de que me hayáis invitado. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Pondremos fotos de la experiencia, ¿no? De los espejos, no. Hombre, esa vez la primera. Es que estamos, bueno, ya os lo enseñaremos de lejos. Cuando con la simetría de los espejos y es que los espejos te deformaban, ¿no? Porque no eran espejos, eran al final acero inoxidable. Entonces había un juego ahí con las deformaciones y era muy interesante. Se podía haber estado ahí el día entero. Exacto, pero nos pasaba el fin de semana. Por eso te digo que me necesitaba a mí, porque mi recuerdo es nosotros con los espejos y las otras 4 personas mirándonos como esta gente es que no le da más. Ya, sí. Pero bueno, yo creo que será muy interesante si vamos esta semana enseñando los proyectos y también como vuestra experiencia a través de Instagram, así la gente va conociendo este lugar. Que sí, total, bueno, ya en la libreta lo tienen, pero sí, lo ponemos en Instagram, claro, y en YouTube, por favor, muy importante, suscribirse. Pues muchas gracias otra vez por haberme invitado. Gracias, Ana, y contaremos contigo muchas veces, porque todas las que queráis. Cosas muy que decir. Ana Ibarra con nosotros.